amablemente nos atiende en la mañana de hoy el diputado nacional por Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Iglesias. Hola Fernando, ¿cómo te va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Buen día y gracias por atendernos. Fernando, quiero preguntarte, me imagino que es lo que se habla durante el día de hoy, el fallo de la Corte Suprema de Justicia del día de ayer, que algo estábamos comentando, yo hacía una editorial respecto a los pactos preexistentes, a la importancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la jurisdiccionalidad, ¿no? A velar por la Constitución. ¿Qué pensás de lo que pasó ayer y este fallo de la Corte? Bueno, no es una corte que haya gozado de mis simpatías durante mucho tiempo, pero este fallo me parece ejemplar. Me parece ejemplar porque el mensaje es muy claro. La Constitución y la democracia y la República no se suspenden en las emergencias, no se suspenden por pandemias. Y eso tiene que ver, por un lado, con la legitimidad del poder político, y por el otro lado tiene que ver también con las soluciones, porque este es un problema que tenemos muchos los argentinos. Nosotros parece que creemos que la mejor manera de gobernar un país es votar cada 4 años, poner una especie de presidente que se convierta en un monarca, y todo lo que no está de acuerdo con el presidente va contra el país, contra... La verdad es que no es así. La Argentina, cuando ha alcanzado altos consensos de 80 o 90%, muchas veces ha ido derecho al desastre. La convertibilidad, pocas semanas antes de que se cayera todo a pedazos, tenía un consenso del 80%. La guerra de Malvinas fue apoyada por el 80-90% de la población argentina. Entonces, esta idea de que si todos juntos tiramos para el mismo lado y nadie habla porque los que hablan están en contra de la patria, es una idea muy peligrosa. Y en la pandemia también se vio esto. Nosotros, como oposición, hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca bloqueamos una acción del gobierno que tuviera que ver, que estuviera basada en datos fundados. Pero hemos alertado de la gravedad de lo que se venía mientras el gobierno decía que no iba a llegar o que se combatía tomando té caliente. Advertimos de la importancia de los testeos, el gobierno no hizo los testeos necesarios. Dijimos que la cuarentena era lógica para preparar el sistema sanitario, pero no podía ser una cuarentena eterna. Tuvimos cuarentena eterna, destrucción de la producción. Lo mismo con las vacunas. En cada uno de los puntos se demostró la utilidad de tener una oposición que no estuviera de acuerdo con el gobierno, que marcara lo que consideraba errores del gobierno, y por eso el fallo de la Corte es tan importante, porque realza esta función que es lo natural en la democracia, que exista un gobierno, pero que exista también una oposición y un funcionamiento que respete la división de poderes y el federalismo. ¿Y por qué crees que el gobierno tomó tan mal, digamos, este fallo de la Corte, pensando, digamos, que es un fallo político más que un fallo judicial, es decir, un fallo sentado en derecho? Bueno, es un fallo político también, es un fallo sentado en derecho y en la Constitución. Y la Constitución es un documento político, que duda cabe. Y ellos lo toman así porque ellos no creen en la Constitución. Por eso es que muchos nos dicen, bueno, pero hay que levantar la grieta. Pero ¿cómo vamos a levantar la grieta si ellos están viniendo a cargarse a la Constitución, a destruir a la independencia de poderes? La grieta es una trinchera en la que nos defendemos. Si levantáramos esa trinchera nos pasarían por arriba. ¿Dónde estaríamos? ¿Estaríamos en Venezuela? ¿Realmente creen que le conviene al país que levantemos esa trinchera en la que los argentinos republicanos intentamos defendernos y que hoy creo, después del desastre que están haciendo, que es más de la mitad de la Argentina, ellos no están de acuerdo? Ellos consideran viejos herederos de un partido, el peronismo, nacido del partido militar, nacido de un militar, de una idea del manejo del poder político que viene del militarismo, del ejército razonable. Hay un jefe solo, el jefe da las órdenes. Imagínate si hicieran en una guerra una votación entre los soldados a ver si tienen que atacar o salir corriendo. Probablemente ganará la opción de salir corriendo. Digo, en el ejército es razonable la verticalidad, es razonable que haya un solo comando, que no haya una oposición. Imagínate comandar un ejército en una guerra con oposición, ¿no? Vos tenés el general y los partidarios de otro general. Sería imposible. Pero lo que sirve para una guerra no sirve para la vida civil. Y ellos tienen esta concepción de que una vez decidido el poder, lo dice Cristina, las instituciones que votaron los ciudadanos. Las instituciones que votaron los ciudadanos es ella.
porque si tuviera un poco de respeto institucional dejaría que gobernara el presidente, porque votaron al presidente y gobierna la vicepresidenta. ¿Dónde? A ver si... No es el respeto institucional, les importa la concentración del poder en una mano sola, que son las de ellos o la de ella. Bien. Y eso, la intolerancia, la locura con la que salieron a responder al fallo, hablando de golpe institucional. Claro, que esas palabras, hablar de golpe institucional, no parecen unas palabras democráticas para, digamos, el máximo tribunal de justicia de la nación, que te puede gustar o no, pero digamos, los cargos que tiene el máximo tribunal fueron votados por las instituciones de la Argentina, en este caso el placer del Senado, ¿no? Es que no son democráticos. La declaración no es democrática, porque ellos no son democráticas. Yo era diputado y en una de las inauguraciones de sesión a las que vino Cristina cuando era presidenta, dijo casi textualmente, dice, nos acusan a nosotros, los peronistas, de estar en contra de los militares. ¡Qué barbaridad! Nosotros tenemos el ADN militar en nuestros genes. Porque este partido, y hablaba del peronismo, nació en 1943, no el 17 de octubre de 1945 y la movilización y los sindicatos. En el 43, con el golpe de Farrell, que comandó, con el golpe de Ramírez Farrell, con Perón atrás, este partido nació en el 43, cuando el ejército se hizo cargo de la conducción de la República. Eso es un textual, cualquiera lo puede ver, está en las sesiones, es el discurso de Cristina Kirchner. Lo que dicen no es democrático, porque corresponde a una concepción de la política militar surgida de una base común, que era el partido militar, que tuvo dos variantes. Una elitista, que desembocó en el desastre de Videla, que fue la noche más oscura del país, y una populista, que desembarcó en una versión light, claramente, que no cometió un genocidio, ni tiene la gravedad de lo que hizo Videla, pero que condenó a la Argentina a una decadencia muy prolongada. Si el partido militar terminó con la democracia y tuvimos que restituirla, el partido populista quiere terminar con la república y tenemos que defenderla y restituirla. Fernando, el presidente dijo en el último discurso que dio al país con la extensión al 21 de mayo y también me imagino que luego del fallo de la Corte que va a enviar un proyecto de ley al Congreso. Estuvimos chequeando, ese proyecto de ley todavía no ingresó, igualmente tiene fecha hasta el 21. ¿Tenés idea de lo que se puede plantear en ese proyecto de ley o lo que quiere el presidente? Algunos dicen como facultades extraordinarias. Bueno, sí, claro que tengo idea. Empezaron antes de que hubiera pandemia, porque ahora la excusa es la pandemia. Pero este gobierno empezó sin pandemia y con un proyecto de emergencia que aprobaron, con la aprobación, con el voto y el quórum de esos diputados del medio que se dice del peronismo federal, de Schiaretti, de Miguel, ¿cómo se llama el mendocino? Ahora del diputado Ramón, perdón. Ramón. De todos esos que dicen ser oposición o entraron como partidos no oficialistas y que siempre le dan quórum. Y metieron 9 emergencias, 9 proyectos de excepción de la ley. Recordemos que el kirchnerismo gobernó durante 12 años con emergencia económica. Por un lado decían, crecemos a tasas chinas, es el mayor crecimiento de la historia del mundo, cosa que era falsa, y por el otro lado tenían emergencia económica. Entonces la emergencia no es otra cosa que la destrucción de la Constitución, es la concentración del poder público en un solo poder, que es el Ejecutivo, y eso es lo que van a venir. Y van a venir con eso, con un objetivo muy sencillo, con la excusa de la pandemia, anular las elecciones, o sacar las PASO y armar una ley de lemas como la que hay en Santa Cruz, con resultados electorales que venimos viendo desde hace 3 décadas. Entonces eso es lo que va a mandar el presidente, y nosotros vamos a resistir, desde luego, porque para eso estamos acá, para defender a la República. Para eso nos votaron, y nos votaron dentro de una Constitución. Y al presidente y a la vicepresidenta las votaron no como monarcas del reino de la feudalia peroncha, los votaron como presidente y vicepresidenta de una república. Y si le preocupa la regularidad institucional a la presidenta, debería permitirle, por ejemplo, que el presidente ejerciera sus poderes sacando al subsecretario de Energía, por ejemplo, porque la Constitución dice que es el presidente el que designa a los ministros y a los secretarios. Eso
Ahí tienen un golpe institucional cuando la vicepresidenta le impide al presidente hacer lo que está facultado por la Constitución. La última que te hago, quiero respetar los tiempos, sé que tenés otros temas de agenda. ¿Te vacunaste? Porque sé que hay muchos colegas tuyos dentro de la propia Cámara de Diputados, incluido el propio presidente de la Cámara, con toda su familia, que se vacunaron, y eso enojó mucho a muchas personas que están sentadas en su casa esperando la solución a un problema que es la pandemia. Mirá, ahí me gustaría hacer una distinción. Hay también una minoría muy pequeña de diputados de Juntos por el Cambio que se han vacunado. Todos ellos ya han mostrado el trámite, se inscribieron, forman parte de la población de riesgo por edad o por comorbilidades y se vacunaron como cualquier hijo de vecino. Se anotaron, lo llamaron y se vacunaron y así lo han publicado cada uno en sus medios, en sus redes. Es muy diferente a diputados como el de Chubut, cuyo nombre ya no recuerdo, que tiene 25 años, o a Zanini, que se presenta como personal de salud, o a la familia Dualde, o a gente como el diputado Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que también se vacunó. Todo eso es trucho, todo eso es irregular, todo eso instaura una especie de casta oligárquica que no es política, es una casta oligárquica peronista. Nosotros respetamos los procedimientos. No, yo no me vacuné, podría hacerlo, yo tengo 63 años, estoy a punto de cumplir 64, así que forma parte de la población que ya podría vacunarse en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te anotaste? No, todavía no me anoté, me cuido mucho, no he tenido ningún tipo de infección y me parece que no es una situación de urgencia, puedo esperar alguna semana. Quizás mi vacuna sirva también para que alguno más del personal de salud se vacune. Calculo que lo voy a hacer en algún momento. También está la opción del tema de las vacunas, que no es menor. Yo no digo que la vacuna china o la vacuna rusa sean malas. De hecho, creo que hay que vacunarse, porque la opción más razonable es la de vacunarse, porque el riesgo que uno corre, aún con una vacuna, que quizás no sea la mejor disponible en el mercado mundial, es menor que el riesgo de tomar la enfermedad. Pero no puedo dejar de señalar que la verdad que los papeles con los que empezaron a vacunar con la Sputnik fue de una irresponsabilidad absoluta. No había datos, se tiraron a una pileta porque era lo único que tenían, porque habían rechazado la Pfizer y habían rechazado la de la COVAX, y entonces lo único que tenían era la rusa, y salieron a vacunar con la rusa, con todos los papeles en condiciones, sin ningún tipo de garantía. Ahora está un poco mejor, no del todo. Brasil acaba de rechazar, la Anvisa de Brasil, que es la ANMAT de Brasil, ha rechazado la vacuna rusa, de manera que sigue habiendo interrogantes, pero igual yo no estoy llamando a no vacunarse. Creo que a pesar de todas las objeciones que pueda haber, siempre mejor estar vacunado que no. Ahora, no puedo dejar de señalar la irresponsabilidad de este gobierno, ¿no? Ya todo el mundo está con los papeles ahí nomás, porque inclusive las mejores vacunas, la Pfizer o la Johnson o qué sé yo, todo eso está en un régimen de provisoriedad causado por la pandemia. Ese es un motivo para ser más cautelosos que nunca, no para ser irresponsables. Bien. Y la verdad que este gobierno ha mostrado una irresponsabilidad absoluta. Apostaron al discurso de la industria nacional, de los empresarios amigos como Sigma, somos ejemplo para el mundo, y la verdad que tenemos vacunas de segundo nivel de calidad o de garantía con respecto a las otras, y un plan de vacunación que sigue brillando por su ausencia. Fernando, gracias siempre por estar cuando te convocamos desde el arranque, desde Radio Sónica. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho, ¿eh? Muchos saludos, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.